la presentación de 2 libros de poesía de Manuel Salinas y de Elena Flores. Y bueno, eso siempre es evocando mis reminiscencias poéticas que yo tuve en su momento, que ya se fueron abandonadas. Pero bueno, siempre estamos vinculados a ella y nos gusta que el museo también esté presente la poesía y sobre todo en un día tan especial como este. Así que sin más, el acto lo va a presidir Edith y nada, y simplemente repetir mi agradecimiento por vuestra presencia. Bueno, por segunda vez. Buenas tardes, bienvenidos, amigas y amigos de la poesía, seguidores de la cultura en Nerja. Desde hace 5 años, la Asociación Nuestra Aventura de Escribir ha ido organizando este evento precioso que es conmemorar el Día Internacional de la Poesía. Y hoy principalmente quiero dar las gracias a la dirección de este museo, concretamente a Juan Bautista Salado, que es el que con tanta amabilidad abre sus puertas y a todas las expresiones culturales que se dan en este pueblo. También hemos contado siempre con la colaboración del ayuntamiento y hemos tenido a personas expresamente importantes, representantes del mundo poético muy valiosos, como por ejemplo Francisco Noguera, Rosa Romojaro y Clara Martínez Mesa, que el año pasado estuvo con nosotros presentando poesía. Hoy nos acompaña Francisco Muñoz Soler. Habla. No, quería dar las gracias por la invitación y por la asistencia. Te daremos la palabra luego para que tú te explayes mejor. Bueno, he dicho, él es gran poeta y lo es porque su poesía está fundada no solo en la sensibilidad que da ritmo a sus pensamientos, sino porque además esos pensamientos le dan a su poesía esa dimensión de conciencia humana, tanto en lo íntimo como en lo ético y como también en lo comprometido, aspirando a esa igualdad fundamental entre los seres humanos. Sirva, en palabras de él, según sé aún el estímulo. En esta tierra sistemáticamente adormecida es necesario el irreverente estímulo que nos alce del adocenamiento, la poesía. Esto pertenece a Voz del Pensamiento, de sus poemas selectos que están en viaje, ¿no? Según me has dicho, ¿no? Sí. Vale. Bueno, este recital sirva entonces de presentación también a sus últimos trabajos, ¿no? Pero de esto nos va a hablar en un momento Ildefonso Gómez. Intervendrán en las lecturas Luisa Serrano, Vicky Fernández, Paquita Díez, Lucía Muñoz, se ha incorporado Elena Larcova, Ildefonso Gómez, Francisco López y Aide Acosta, quien les habla. Les doy las gracias y espero que todos disfrutemos de este día primaveral, por lo menos en la palabra, porque hace mucho frío. Ahora dejo la palabra a Francisco Paco de nuestra asociación, que va a dirigir el mensaje de la UNESCO. Yo voy a leer un párrafo muy corto que de alguna forma es una hipnosis histórica de lo que es el Día Mundial de la Poesía. El Día Mundial de la Poesía es un tributo a la palabra poética, al poema como tal y a los poetas. La poesía es un género literario que se presenta como la manifestación de la belleza o la estética por medio de la palabra. Este día fue establecido por la UNESCO en el año 1999. El objetivo de esta conmemoración es dar soporte a la diversidad lingüística a través de la expresión poética, así como fomentar su enseñanza. Además,
También se presenta como una oportunidad para que las lenguas amenazadas salgan a la luz y sirvan como medio para una apropiada comunicación artística en las comunidades que la sustentan. El día se celebra internacionalmente el 21 de marzo de cada año. Pues Francisco Muñoz Soler, él es malagueño, nació el 24 de diciembre del año 57, así que si vais echando números ya sabéis los años que tiene. 60. Total, él es un poeta que ha sabido viajar a través de la lectura y de la escritura, ofreciéndonos una poesía llena de matices que está cercano a lo cotidiano y a lo lírico. El poeta, yo siempre digo lo mismo y no me canso, el poeta nace, y es cierto, pero también se hace y se forma. Nuestro amigo Francisco Muñoz Soler, él ha vivido, pues, él es un poeta autodidacta, él ha bebido de las fuentes, pues, de uno de los grandes maestros de la poesía de la lírica española, como es Góngora y como es Juan Ramón Jiménez, como es César Vallejo, o como puede ser Arthur Rimbaud, o Lorca, o el mismo José Hierro. En la poesía de Francisco Muñoz Soler podemos encontrar siempre ese compromiso férreo y feroz contra la injusticia. Siempre está comprometido con la libertad, con los más oprimidos de América Latina. Defiende los derechos por igual de hombres y mujeres. Por ejemplo, el grito en Ciudad Juárez, lo que ocurre en Tijuana, con las espaldas mojadas en la frontera con México. Es decir, que él es un poeta que aparentemente parece que no, pero se suele mojar. Sí, bastante. Él apuesta sobre todo por un mundo tolerante, donde la tolerancia y el respeto sean las constantes de la vida del ser humano y del poeta, y eso se refleja en su obra. Hay muchos poetas que fraguan todo su lenguaje poético en un lenguaje muy estético. La poesía de Francisco es muy sencilla, no tiene grandes artificios ni sonoros ni grandes metáforas. Va directa a la línea de flotación del ser humano, que es la emoción, pero la emoción y al mismo tiempo la reflexión. Es una poesía aparentemente sencilla, pero luego, sin embargo, entre costuras de esos poemas hay cargas de profundidad hacia la conciencia, porque muchas veces no somos conscientes de lo que podemos en momentos determinados pasar de lo que está ocurriendo a 8.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, a través de su poesía nos trae el problema y nos socava en la conciencia. Francisco tiene publicados pues cerca de una veintena de libros. 23. Bueno, 23. Cerca de una veintena de libros. Tiene, pues bueno, desde prehistoria poética o protohistoria, donde él se reúne toda su obra desde el año 78 hasta el año 96. Y luego, pues, tener libros asombrosos como puede ser La claridad asombrosa, que es del 2009, Ícaro del 2011, Zona Cero, que está aquí, del año 2013, Latido íntimo, que a mí es uno de los libros que más me gusta. Yo creo que es uno de sus grandes libros, donde se pasea, donde nos podemos pasear como lectores por su casa, por su familia, conocer a su madre, conocer a su hijo, la interrelación del poeta con la madre y con el hijo. Y sobre todo ver no solamente ya ese amor magnífico, sino también vemos la talla del ser humano. Porque, bueno, la obra de Francisco la tiene en Internet, está colgada incluso gratuitamente en muchísimos portales, podemos acceder a ella. Y este libro está entre esos libros. Y últimamente pues está trabajando en un poemario que se llama Letras Nuevas y... Intrahistoria. El del 2007, el del 2017 era Poemas Selectos y Poemas Nuevos, que ya me equivocaba ahí. Él ha participado en muchas ferias y festivales del libro,
tanto en toda Hispanoamérica. Es decir, él es, casi todos los años suele ir a la Feria del Libro de Guadalajara o al Festival de Poesía de La Habana, es decir, que suele ir a todos los foros de poesía iberoamericana, le suelen invitar. Luego también participa en numerosos organismos y festivales, como he dicho, de poesía, pero también a nivel nacional participa en La Voz de la Palabra Escrita y en Mis Literaturas. Y también participa como coordinador de actos poéticos para la Asociación de Escritores de España, aquí en Málaga, en museos como Rebelló de Toro, y donde dan a conocer, pues bueno, poetas emergentes y ya no tan emergentes. Luego, pues es un poeta que suele ayudar mucho a los nuevos valores de la poesía. Es decir, él bichea mucho por internet, por Facebook, y a los actos que organiza suele invitar a gente que a lo mejor otros no apuestan, pero él apuesta y prefiere equivocarse, pero dar siempre a todo el mundo una oportunidad. Eso lo ha hecho en Plenilunio, en el Liceo de Málaga, y a través del ciclo Voces Compartidas, donde ya ahí estaba la cosa un poco más seleccionada, pero sin embargo en Plenilunio ha pasado todos los poetas mayores, menores, y bueno, y al que se le ha ocurrido salir a los micrófonos abiertos. Es decir, que aparte de ser un poeta, podemos decir que es un mecenas para aquellos que nunca van a tener una oportunidad y él siempre se la va a dar, porque ahí está él. Así que he hecho hincapié en esto para que conozcáis todas las dimensiones de la persona y del poeta. Así que, Francisco Muñoz Soler. Bueno, este no funciona. Este sí. Este sí. En primer lugar, quiero ser un poco redundante en el sentido de que para mí, y por las circunstancias personales que también arrastro, que haga un acto de mi poesía, mi poética, pues es algo muy agradable, muy gratificante sería la palabra. Aquí quiero hacer, para situar un poco a los lectores, asistentes y recitadores, se van a leer casi todos los poemas inéditos. Los que ha escogido Aide, ¿no? ¿Es Aide tu nombre? Aide. Yo soy fatal, estoy un poco descoordinado. Aide, se van a publicar en el 2019. Los poemas que yo voy a leer aquí, más todo aquí, se van a publicar este año el 18, y esto de Intrahistorias se van a publicar en el 20. Así que el tema esto de la poesía y de las promociones van así. Quiero decir, porque no son poemas que se han publicado, sino todos son poemas, se conocen porque suelo publicar como laboratorio, digamos, entre comillas. Todos los días publico un poema en mi página en inglés y en español, y por eso se conocen, y a mí no me importa que la gente lo lea, lo reparto, y ya, pero que estos, curiosamente, se van a publicar en el 19. Debo decir a eso que tal vez cuando primero escogimos la poesía estaba prevista para hacerlo en círculo cerrado de un taller de los nuestros que hacemos semanalmente, pero estaba tan próximo el Día de la Poesía que como eran poemas muy valiosos, nos pareció un bonito día de poder homenajear a él con estos poemas. Entonces pues resultó que salen así más a la luz, mejor, ¿no? Yo he olvidado antes comentaros que la obra de Francisco está traducida al árabe, al bengalí, al francés y al inglés. Y al italiano. Y al italiano. Es decir, que lo tengo aquí, pero no lo tengo aquí. Entonces creo que es de justicia decirlo. Muy bien. En fin. ¿Tú me prefieres leer ahora o al final? Al final. Al final leerás que tú, vayan entonces los lo que compañeros. tú escoges eso, ¿eh? Bueno, vamos leyendo entonces los que estamos aquí para leer poemas de Francisco Muñoz Soler, y comienza Luisa Serrano. Quiero decir que para mí la objetividad de los lectores que elijan poemas míos me da como un prisma, ¿no? Un perfil que yo, a veces, el que escribe cree que ese poema
no, es el que te Eso, gusta. eso. Y luego, quiero decir, y hay otras personas que son capaces de darle vida y lo tienen más en cuenta que tú mismo. Y eso para mí es magnífico. Buenas tardes, Francisco. Lisa, encantado de verte. El micro, yo es que soy muy bajita. ¿Se oye? Pero tú hablas fuerte. Sí. Vale, yo elevo la voz. No sé si te acordarás, yo pienso que sí, que en Torrox organizaba Enrique Zátara en los jueves culturales. Y un jueves de abril tú viniste a leer allí y nos fuimos juntos a buscar el coche. Y tuvimos una conversación y al día siguiente fue en el paseo marítimo. Y al día siguiente yo pues escribí un poemita que se quedó entre mis papeles y yo allí lo dejé. Y hoy pues lo he pasado a mano y todo, porque en Torrox se ha ido la luz y no podía usar nada más que la pluma. Y fue este poemita. Yo lo escribí con mucha sinceridad porque me pareciste muy generoso, no te estoy alabando, me pareció generoso lo que me fuiste aconsejando. Para Francisco Muñoz Soler. Un jueves de abril de 2014. La brisa era constante. Mejor que brisa, viento marino. Yo algo más abrigada. Él con muy poco abrigo. De pie, el coche lo esperaba. Y allí, en pocas palabras, pasión por medio, me transmitió el secreto para que un poema no engendre olvido. Nunca en mejor momento dar las gracias. Gracias, Francisco. Y yo quisiera leer un poema tuyo de Francisco Muñoz Soler, de tu poemario Implosión, que me parece muy conectado con la idea de este poema y que además es toda una declaración de intenciones. No ser un grito en el vacío que engulla los deseos, merecer el placer que ansía el alma, dotarla de dignidad y esencia de belleza, sin lamentos en el esfuerzo. En el camino está la recompensa. No ser un grito de estética huera, ausente de alma. Fortalecer las palabras con contemplación, significado y estudio para no temer el desahogo emotivo. Entregarse con honestidad y cuidado en todo tiempo a la palabra precisa, provista de humildad y espíritu. Si quisiera hacer una anotación, el cuadernillo Implosión, pues ya estoy, entre comillas, saliendo de un cáncer, y lo único que escribí sobre el tema de la enfermedad fueron 13 o 14 poemas, que es implosión. Es cuando el ser humano está ahí un poco en el filo entre la vida y la muerte y se sincera cómo cree que debe ser la vida. Y acercándolo al tema de la poesía, ¿cómo debe ser un poeta? ¿Cuál debe ser la actitud y el comportamiento de un poeta? Tenemos que asumir que somos hijos de nuestra época, asaltada por bufones con agrios semblantes y pesadas manos. Desubicados en pedestales regios, tienen el humor de la estupidez
y la arrogancia para saltar las reglas de convivencia. Armados de odio, hallan motivos para justificar daños y nunca oirán el grito inocente de las víctimas. Tenemos que asumir que somos hijos de nuestra época, que no existen muros imposibles para los que piensan. Su insolencia de llamar su nombre a las injusticias alcanza una sintonía ética, una nobleza que eleva a los débiles a la infinitud del espacio, donde los limitados se pueden usurpar su dignidad. Bueno, buenas tardes. He elegido estas dos poesías del poemario poético Es el hallazgo, de 2017. Me han parecido muy interesantes para mí. Tiempos aciagos. La irresistible seducción del deleite, que aniquila la posibilidad de rebelarse, porque los opresores son intangibles, o sus figuras son atractivas, posibilitando alcanzar su inducido cenit. Será su fracaso, su vergüenza o su éxito, en un paraíso restringido, un espacio vital deshumanizado de autosometimientos y suicidios. Se autodestruyen por sentimiento de culpa, sin cuestionarse la sociedad que les somete. Y luego he elegido esta otra. Vivir sin dignidad, ni esperanza de tenerla para ella y sus hijos. Una vida envilecida en un vivir de tragedia sin sentido, un naufragio total. Una sociedad basada en la inmoralidad, donde se criminaliza a quienes critican la realidad, como sujetos peligrosos, ajenos a la sensatez de gobernantes expoliadores de los derechos básicos, convertidos en servicios de cobertura imposible para los desheredados. Es una sociedad sin ética ni dignidad. En una sociedad, sin ética ni dignidad, no es posible la libertad. Buenas tardes. Quiero decir que es para mí un placer leer poemas de Francisco. Gracias. Voy a leer de Realidad y Deseo estos dos poemas. En este limbo, con mirada nostálgica, deseo vuelva a lo perdido, su palpitar para superar el eco de mi pena, dejar de ser fantasma de mí mismo en esta soledad de hastío y pobreza, en este norte de paisaje bronco por donde caminan invisibles hombres, y el desamparo tiene contorno. Quiero ser, vivir con quien deseo. Tu vida solo cuenta con hoy apenas, por eso debes dejar que te viva. Construye con afán el camino que te gratifica, nutrirlo con esa chispa de locura que condimenta la esencia humana. Manteniendo tu estima ante el quebranto de la derrota, protegerás tu don más auténtico, vivirás con libertad, dignidad y nobleza. Entonces el cansancio, ¿dónde queda? Sigue adelante, afrontando con integridad destinos nuevos hasta el final, donde no se regresa. Buenas noches, es un placer poder recitar en un círculo tan hermoso de amigos y de amigas. No se escucha, no se oye. ¿Ahora? La vida improvisa de múltiples formas, a veces hermosas y a veces no tanto. Me ha tocado número 13. Bueno, es un poema que acabo de recibir y voy a poner mi corazón en esta improvisación, en esta lectura. Me he perdido en el tiempo, entre gentes ajenas. Me ahoga este sin estar como un sueño de un Dios sin tiempo. Esta vida inconexa, invisible, de un cansancio abyecto, un espacio de mentiras con mi alma apresada por el tedio y el miedo. Un cuerpo solo, sin consuelo. Entre sombras y sed de deseo, siento el aguijón de lo hermoso de sedosa tersura.
y labios frescos. A pesar de mi vida añeja, deseo el gozo y la paz de estar satisfecho. Pero la escarcha rodea mi espacio, niega mi ánimo, esperanza me enseña la verdad del destierro. Gracias. Yo he elegido un poema de la primera antología que es del año 96, creo recordar. ¿Cómo se llama el poema? El de Protohistoria. Prehistoria. Prehistoria, sí. Sí, en el 96. Es un poema que él dedicó a Juan Gelman. No, eso es Intrahistoria. Intrahistoria. Eso lo he escrito hace ya mucho, es del 80 y algo. ¿Y Juan Gelman? No, tu poema. Juan Gelman no. El poema Juan Gelman es que te confunde. El principio es prehistoria y esto se llama intrahistoria. Intrahistoria. Y es que estoy haciendo un homenaje a todos los poetas nacidos en el siglo XX de América. Llevo solamente 12 poemas y eso lo haber escrito hace 3 semanas o un mes, no más. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo pensaba que era del año 86. No. Pues vale, pues de ahí yo pensaba que lo había cogido de ahí. Leo toda la obra del poeta, su vida, todos los testimonios, a veces entrevistas, y ahí me ha salido eso de Juan Gelman. Pues nada, qué lindo saber que se puede cantar. Descubrir territorios, encontrar huellas en la tierra embravecida, tomar partido por el otro, construir rostros de sus cenizas, hallar la presencia ausente de lo amado, dando vida al pájaro que en mí vive. Doblegar los límites de lo nombrado para quebrar el miedo y selvar la sangre de la desmemoria, defender la luz con su resplandor de fuego e impureza, raspar la superficie de dolor y la nada y broten raíces de los huecos de la pérdida. Escribir para vivir con palabras del alma que enfrenten la humillación y la muerte, que den cuerpo a los sueños habitables y merecer la esperanza de vencer al espanto y el olvido, que eleve la belleza y el amor que nos da la vida. Y luego, Francisco ha pedido que se lean 2 poemas en inglés. Pido perdón porque me lo he trabajado mucho, pero yo soy de lengua francesa, he estudiado algo de inglés y, en fin, voy a hacerlo con todo el cariño del mundo porque él lo ha pedido. Pero vosotros, como auditorio, perdonadme. Es más, soy sincero y me gusta serlo siempre. Yo no voy de nada. He cogido, y durante 2 tardes he cogido, como cuando escuchaba las canciones de Dylan, me las he puesto abajo con transcripción fonética en rojo. Así que hasta ahí llego. En fin, lo voy a leer primeramente en castellano. Ayer leí un poema de Bukowski. Decía que una puta en un servicio a domicilio se había llevado sus poemas inéditos y sin copia. Recordé que nunca había extraviado uno. Imaginé su desazón y cómo sería la mía. Premonitorio. En Tijuana dejé 10. Espero que los envíen porque, como dijo, hay muchos poetas y muy poca poesía. Yesterday I read Bukowski's poem. He said a word who in home service has taken his poems and publishes and without a copy. I remember that he that never strained one of men. So I imagine his dismay, and you aid good wit to me. Premonitory, I left them in Tijuana. I hope that they send them, because I had said a too many poets and very little poetry. El otro poema lleva por título Como el tiempo. Como si el tiempo estuviese detenido y la ausencia como si el tiempo estuviese detenido y la secuencia de los días transcurrieran paralelos al inalterable sentimiento que sostiene mi alma, al amor sin límites que me da sentido,
como un monolito, se alza sobre mi resignación, oteando el huir de un presente efímero, diseñado un bucle que envuelva espacio y tiempo, convergiendo en mi centro, regresando mis mañanas ajenas a su ausencia. As I've time was a stop and the sequence day passed bit parallel, todo un inalterable feeling which sought my soul, todo boundless love. Thus give meaning to myself, like a monolith, is perched on my resignation, watching for the escape of an ephemeral present, designing and loop is that envelopes space and time, conveying on my center, bridging back my morning, foreign of your absence. Y lo dicho, pido disculpas. Alborear de esperanza. Alborear de esperanza, de sustancia de vida nacida de los sueños. Un renacer de significados y visión trascendente que se alza sobre la aridez de la barbarie sin causa. Alborear de seres que se ven a sí mismos en todas las personas, que dotan sus vidas del conocimiento y la esperanza necesaria para no ser muertos de espíritus y desterrar el limbo suspendido. Alborear de la raíz originaria de la dignidad humana que se alza sobre quienes construyen enemigos para proponer odio, crisol de verdad y esperanza en el desamparo del ser humano. Observar. Observar, saber que podemos, en esa quietud limpia de temores, avanzar en cotidiana mirada, abriendo cauces a saberes. Mirar para golpear la opacidad de los días, forjando revelaciones de progreso humano. Como un vértigo sesgar el escalofrío de la desazón de la vida, como un rayo abrir la esencia originaria y contemplar en su fondo la imagen del alma. En ese instante sentir la inquietud del ser, su dignidad. Desprendernos del vacío de llegar, de tener, de estar y alcanzar la integridad. Bueno, yo voy a empezar con un poema que no tiene título. Que el fracaso del mundo abra las ventanas y las víctimas anónimas dejen de ser objeto. Que los espinos de los campos de refugiados sean destruidos por los cantos de los pájaros. Que el amor revierta la mentira y la no vida y abra paso al deseo y la memoria. Que en la hora violeta canten himnos renacidos muertos de espíritus a la liberación de sus almas, vencida la noche oscura, de regreso a sus orígenes. El siguiente tiene título, se llama La muerte de la muerte. Dicen supuestos expertos de las ciencias que está próxima, que ha nacido el primer humano que no morirá, si fuese cierto. ¿Qué será de las religiones que nos quieren salvar bajo la amenaza de un Dios colérico? Buscarán sus cielos en otros cielos para mantener sus infiernos. A las ideologías del miedo les será más rentable los odios a las máquinas para salvar las patrias que en el que ahora fabrican contra los distintos. ¿Cómo será la poesía sin el temor a lo desconocido y el aniquilamiento del espacio sin tiempo? Los verbos del epitafio que aún no se han escrito. Y saliéndome del guión, puesto que está de moda en los certámenes cinematográficos, voy a leer esto, que lo he copiado también, es un poema de Francisco,
pero que me llamó mucho la atención según lo iba leyendo y lo apunté en la servilleta. Ser neutral en la opresión es imposible. Se es sumiso o rebelde. Hay que elegir. La libertad que se pierde no vuelve. Y la dignidad que se humilla no se recupera. Debo decir que la selección de estos poemas es difícil porque son un topo de poemas. Hay muchísimos. Hay tantos tan importantes y bonitos que se han quedado ahí para que algún día los leamos en un libro suyo, cuando lo termines de publicar. Sí, bueno, es que los poemas son de diferentes épocas. El que ha leído él lo he escrito hace 3 semanas, el primero. Sin embargo, en el fichero que yo tengo en el ordenador pone 1986. Bueno, en el fichero que me lo han mandado. Me habré equivocado. Vale, pero yo me quedo ahí un poco pillado. Digo, pues y los dos que ha leído, Aide, están inspirados, son como homenaje a María Zambrano, son filosóficos. Y el primero me dio el resorte para escribirlo, el discurso que no leyó ella, pues ya estaba muy mayor, cuando le concedieron el Cervantes. En fin. El Alborear. El Alborear, sí. Voy a leer 5 poemas, los míos son cortitos, 3 de un libro que, por ejemplo, lo que has leído de este libro, que se llama Elocuencia de Silencios, que se va a publicar dentro de 3 meses. 3 poemas de aquí diferentes y 2 de aquí, uno relacionado con mi hijo y con mi abuelo, y estos 3. El primero se titula, normalmente mis poemas no tienen título, son el primer verso, y por eso que tiene un título es el primer verso que dice: ¿qué es ser poeta y por qué serlo? Tiene un epígrafe de Antonio Colinas que dice: la poesía es una forma de ser y estar en el mundo. Y yo en este caso diría que el poeta debe ser hijo de su tiempo, como hemos comentado antes. ¿Qué es ser poeta y por qué serlo? Nunca me hice las preguntas. Fluye del venero de mi ánima, forjando lesión de vida, mi posicionamiento en el mundo. Manifestarme en la palabra y en los silencios, con belleza y humanismo. El siguiente es un homenaje a la mujer, basado en un poema de Wisława Szymborska, poeta Nobel polaca. Iba a ser el primer verso, pero al final le he puesto un título, que se titula La mujer de Locke. Creo, por lo menos de lo que yo tengo conciencia, que lo que hizo la mujer de Locke fue el primer acto de feminismo. Además, un acto de libertad irrefutable. Dice Szymborska: por desobediencia propia de los mansos. Por desobediencia propia, por desterrar el camino sumiso y la figura justiciera de quien todo le es dado, por equivocar sus pasos y vomitar cólera sobre su desamparo, por equivocar sus sueños, un minúsculo eterno, porque será su vivencia, y eso ni Dios ni la muerte se lo podrán quitar. Soy de la opinión que tenemos que vivir nuestra vida, nuestra elección, equivocarnos por nosotros. A fin de cuentas, es lo que nos vamos a llevar. Y algo que está muy en curso, y es ahora porque hay personas que sí que lo tienen más consciente, que es el odio. Las banderas, las patrias, todo, contra las mujeres, contra los hombres, contra los diferentes. Pero es una verdad, el odio seduce, porque es bello. No nos engañemos, el odio seduce.
Solo hay que mirar la historia, recordar el resplendor de sus incendios. Los elegantes verdugos no descansan, acechan a las inmundas víctimas, discriminan, deshumanizan, ejecutan, siempre firmes, pulcros, creíbles. Arrastran multitudes con símbolos y legiones para defenderlos. No nos engañemos, el odio es bello. La verdad y la convivencia exigen que la fraternidad y la compasión no queden en silencios elocuentes y el odio no reescriba la historia. Quiero decir que este poema es un homenaje, está dedicado a Szymborska y a los que luchan contra el odio sectario. Bueno, como dije, este poema me gusta leerlo, bueno, siempre nos gusta leer los últimos, ¿no? Es un poema que yo escribí un día que hicimos un homenaje a Alexandre, el Palmerar de la Sorpresa, que en ese momento, antiguamente había un silo allí, en el puerto, y entonces mi hijo vive en Estados Unidos, pero acaba de irse, y entonces estaba yo, digamos, huérfano y en estado de luto. Y entonces le escribí a la poesía, en nombre de Alexandre, a mi hijo y al Paseo de la Belleza, que es el que va desde el puerto al centro, donde está mi casa, que a unos 3 kilómetros, que me gusta andar por ahí. Entonces, se titula Huérfano en la ciudad del paraíso. Qué difícil es volver a casa desde el corazón del paraíso. Esta noche rememoramos a Alexandre, a orillas de la mar, en el hermoso Palmerar de las Sorpresas, ubicado donde había un silo cuando disfrutaba el poeta. La evocación de recuerdos me hace frágil y volver por el Paseo de la Belleza solo con mis respuestas amplifican las voces contrarias y los recuerdos de besos y caricias instaladas en mi memoria me hacen sentir más huérfano cuanto la noche es más hermosa. Y esta noche el cenit fulge con más brillo. Alexandre cubre con su paleta de versos la mar, el aire y las gentes de la ciudad del paraíso. Bueno, la verdad, ¿dónde está? Dije que era el 90. La verdad que yo creo que he escrito como 1300 poemas o algo así. Acabo de cumplir 60, empecé a escribir cuando cumplí los 20. Y la verdad que creo que he escrito sobre todo. Por lo menos creo que he escrito sobre el amor, sobre eróticos, sobre mi hijo, sobre mi padre. Este un libro a mi padre. Este libro que tiene ahí son los de mi hijo, son aceros, sociales, filosóficos. Yo creo que he escrito de todo. No sé si mejor o peor, pero de todo. Y este es un homenaje a mi abuelo. Y yo creo que a la vida. Espero que os guste, para terminar. Si luego queréis que pasen alguna pregunta, hablar de algo, o que lea algún poema más, pues lo hago. Este poema está escrito en poesía en prosa. De niño sentía una sobrecogedora emoción al ver las manos de mi abuelo, sus estribaciones de arrugas surcadas por la vida, sus articulaciones deformadas por sedimentos de experiencias. Las comparaba con las mías, huérfanas de saberes. Esa sensación me llevaba a sus cansados ojos para escuchar su alma, que mantenía la pureza de su infancia. De niño, observando a mi abuelo, comprendí
la brevedad de la vida y a ser persona. Ahora dejo a la maestra de ceremonias si hay tiempo para más, siempre preguntas, si me queréis decir algo. ¿Puedes leer uno más? Se puede leer alguno más si queréis. No es muy tarde todavía. Hemos ido bien de tiempo. Aquí el problema es escoger. Uno del amor. Uno erótico. Mira, yo creo me falta algo. Yo escribí un poema, un libro así de amor, y vi que le faltaba carne. Yo tengo que echarme un amante porque tengo que hacer algo de eso. Porque... Bueno, voy a leer, a ver. Sí, algunos románticos sí. A ver. De Ícaro. Bueno, voy a empezar por uno que me gusta mucho, que es muy simpático. En los años, sobre el Renacimiento, el conde Claros escribió un romance que decía que los yerros por amores dignos son de perdonar. Y escribí este poema, porque yo en amor me equivoco mucho. No sé si es bueno o malo, pero me equivoco. Dice: duro es errar por amor, pero más duro es errar por no haberlo intentado. Duro es errar por soñar, pero más duro es no haberlo soñado. Si se ha de perdonar, es a un enamorado. Bueno, yo reconozco que tuve una novia mexicana y entonces me dejó de un romance como muy intenso, muy pasional, porque a mí me gusta la cosa pasional. Bueno, esa es norteamericana. Bueno, el caso es que como me dejó, le digo, me voy a vengar escribiéndote un poema diario y para que se sepa que es mexicano le voy a poner un epígrafe siempre de Octavio Paz, que acaba de un libro. Cada día se le mandaba un poema. Y me vino, parece como si Octavio Paz me alumbrara. Y uno de sus poemas, de sus versos decía: vuelvo a la memoria de tu cuerpo. No tiene mucha pasión. A mí me gustaría que fuese más carnal. Pero bueno, más o menos se entiende. Mi paz cruelmente desatada por tormentos desmedidos, arrebatos de dolor, de sílabas muertas. Vuelvo a la imagen de tu bello cuerpo, al placer en tus ojos y mi satisfacción en tus senos. Hermosos y generosos, como un cielo de sabias de vida. Vuelvo a tus ojos, a tus caderas, a tu sonrosado espacio, donde astros fluían en el paladar de mi dicha. Arcos de asombros floreces, cuando regresas hermosas a mi memoria, deshabitada de sonrisa. Le hice muy fino, yo creo que lo tiene que haber hecho más carnal. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí es cuando estás enamorado de una persona que no te corresponde o no lo sabe y la ves y se va y te quedas así, se supone que está aquí y se va y hay algo que se queda ahí y que te atrapa, está ahí, ¿no? Ese hueco, ese profundo hueco en el espacio que habitabas. Dureza de los contornos de doloroso vacío, ingrávida pesadez onírica sostiene mis fibras, alimentando mis esencias de infundadas expectativas, y mientras se alejaba como una sonda, tu ausencia me perseguía. Y el último de esto.
No me atrevía en ese momento. Luego me atreví porque, en definitiva, ¿qué se tiene que perder? Haz que salgan de mi pecho las sílabas, las que pronuncien tu nombre, las que te digan te quiero. Hazlo antes que me ahogue en mis silencios. Bueno, como estoy muy reivindicativo, este poema es muy cortito y fue como eslogan en Cuba. Bueno, yo conozco Cuba mejor que España, soy medio cubano. En el Día del Orgullo Gay en Cuba, en La Habana y en otros sitios. Yo las leí más de una vez. Homofobia. La homofobia es una lacra que ataca a los cretinos. Les produce los mismos efectos que a los perros la rabia. Bueno, ya que estoy últimamente muy vinculado a la India, voy a leer un poema que me lo inspiró Mahatma Gandhi. Decía y dice, porque hay personas que nunca mueren, dice Gandhi: cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Rebelarnos a los códigos que nos dibujan los poderes, que programados perpetran expolios a las economías y justicias del mundo, garantes de progreso injusto. Desobedecerlos hasta deslegitimar sus banderas, con las que disfrazan rostros de codicia sin límites. Hacer latrizas para hacer saber que existen paradigmas posibles, donde la justicia y el progreso sea un bien unitario. Es que claro, es que sacar aquí los poemas en una... que no sean muy pesados, ¿no? Bueno. Este está bien. A veces, ahora menos, siempre cerramos los poemarios. Bueno, lo voy a cerrar. Te quedan dos nada más. Son antiguos. Vivamos de verdad. Digamos que en ese proceso de 40 años, pues, creo que lo importante de un poeta es mantener su voz, que sea reconocible. Me hizo mucha ilusión que hace como un par de años el primer poema que escribí en mi vida me lo publicaron. Y dije, ¡joder! ¡Qué cosas!, ¿no? Mantener la voz, aunque vayas cambiando el estilo, aunque hagas, ¿cómo diría? Hagas trabajo, no me sale la palabra, aunque lo dejamos. Se ve que mi mente todavía no está en plenas facultades. Quiero deciros que me ha hecho tanta ilusión venir aquí, que es mi tercera salida de la casa desde hace 10 meses, porque afortunadamente casi estoy curado de un cáncer, pero hace 10 meses me moría. Y entonces mi tercera salida. Y me hace mucha ilusión. Hoy he estado en el hospital haciendo pruebas para ver si es la definitiva, que ya se acaba la quimio. Este poema se llama Vivamos de verdad. Es más de calle. Es un tópico decir que vivir es un sueño, un leve sueño que flota en nuestra memoria. ¿Pero es que acaso no es así? Nuestros recuerdos fluyen livianos y difusos, en volátil nebulosa, tamizados por ese tiempo que dicen lo cura todo y lo que hace es alejar los huecos del dolor. Resignada perspectiva dan los años, repletos de ausencias, que fueron un día raigambre de nosotros, de lo mejor y lo peor, de lo que nos rodeó y fuimos,
conservando la ilusión para que no nos devore el presente y desembarcar en ese sinfín de orillas de vorágines redentoras llamada eternidad. En esa sucesión, ¿qué será de nuestro ser incógnito? Hermosa duda. No sabemos qué somos y queremos saber qué seremos y cómo estaremos. Hermoso, ineluctable. Pero mientras aquí estemos, vivamos de verdad. Y un poco sacando como creo que usted lo ha leído cuando el tema de que si la muerte muere, ¿qué serán de las religiones? Porque yo no estoy en contra de la religión, yo soy cristiano. Por lo menos el Espíritu de Cristo, te lo juro, os puedo decir que es lo que me marca. Yo no soy ni budista, yo soy cristiano profundo. Pero me cuesta mucho, me duele incluso, que sobre todo cuando voy bueno, yo he recorrido América entera, sobre todo en Centroamérica, lo más que te ves, el temor de Dios. Es decir, basan el poder en la sumisión al temor de Dios. Las personas son, cómo manipulan a las personas, nos ha pasado siempre en la historia, para ostentar un poder en algo increado, porque es la fe lo que nos mueve. Yo al menos creo en un Dios de amor, no un Dios colérico, un Dios que nos va a castigar. Y entonces la gente tiene un miedo cerval, a salirse de la Biblia, que hasta las comas son palabras de Dios, y todo sirve para manipularlos y tratarlos como corderos y para sacarle hasta el poco dinero que tienen con el cual sus hijos no pueden comer. Y esto es la pregunta que yo me hago. Si descubriéramos la verdad. También quiero decir que, como bien sabemos, es un poema que ojalá lo tengo por ahí, la Tierra va a desaparecer, ¿no? Porque el Sol va a desaparecer, la Tierra va a desaparecer, y yo me hago la pregunta, ¿dónde está el paraíso entonces? ¿En qué cielo? En el nuestro seguro que no. Si descubriéramos la verdad de lo que realmente somos, se plegaría tierra y cielo. Y entonces, ¿qué sería de nosotros en esta turbación donde se mata por Dios? ¿Seríamos libres o indefensos? ¿Gozaríamos de sosiegos y la luz o penaríamos la oscuridad? Mientras tanto, gocemos en la duda, vivamos. Si hay tiempo, alguien quiere preguntarme algo, me puede preguntar, ¿eh? Pero mejor tomando unos vinos. Sí, tomando... Bueno, sí, me hace una pregunta. Me gustaría hacer una pregunta. Y es que he observado que muchos de tus poemas utilizan la palabra dignidad. Digamos que bueno, puede ser una herramienta, ¿no? Lo hago de forma... no sé. Ya, pero quiero decir, cuando usas la palabra dignidad, ¿siempre te refieres a lo mismo o según el poema puede significar algo diferente? Siempre me refiero a lo mismo, a la integridad del ser humano. Sí, ¿no? Mira, pero una persona puede ser más pobre, más rica, ser de cualquier condición, de género y todas esas cosas, que estamos aquí. Pero lo importante es que sea una persona honesta, primero consigo mismo y después con los demás, evidentemente, como la caridad, si no eres caritativo, simplemente que sea honesto, que sea digno, que haga punto. Todos no somos iguales, todo el mundo no puede tener las mismas cosas, porque no somos iguales, afortunadamente, pero sí, ser una persona honesta, tratar con respeto a los demás, ser tolerante, simplemente. Una persona que sea respetuosa es digna y a la vez tiene que mantener la dignidad de que ser respetado, hacerse valer para ser respetado, punto. ¿Dirías que es el valor principal para ti? Si una persona pierde la dignidad, ella deja de ser persona, evidentemente.
es un hombre o una mujer, pero el sesgo primigenio que tiene un ser humano, es decir, a ver, si hay algo que nos ha dicho aquí, yo soy bastante combatiente contra las dictaduras. Nosotros vivimos antes salido un poema donde hoy en día, no sé quién lo ha leído, la gente, sobre todo en Estados Unidos, yo viajo mucho a Estados Unidos, la gente, sobre todo los de raza blanca, hay una epidemia que están cayendo con los opiáceos, que bueno, por tema de las drogas, porque su mundo se ha perdido. ¿Cuál es el problema con cualquier sitio? Es que si hay una dictadura, tú sabes contra quién luchar. Pero hoy en día, ¿a quién? ¿Quién tiene la culpa? No tienes un blanco. Además, siempre te hacen ver que la sociedad en la que estamos tiene herramientas para que tú seas feliz y tú te desarrolles. Si tú no eres capaz, no es la culpa de la sociedad que te está sometiendo, es que tú eres un fracasado. ¿Lo entiendes? Y tú te suicidas. Hay una cantidad... Es que ese es uno de los problemas en todas las sociedades donde no nos sacan las estadísticas. Por ejemplo, España está subiendo las estadísticas de suicidio de una forma alarmante. Incluso cuando hacen las estadísticas del CSIC, vienen los problemas de los suicidios. Eso es como un tabú. Y realmente uno de los grandes problemas de las sociedades desarrolladas, entre comillas, son los suicidios. La perversión del sistema. Bueno, sí, lo ha dicho. Son gente que no son capaces de decir, bueno, en definitiva, es que todo el mundo no va... a ver, yo no creo que una persona para ser feliz, y lo digo por mí mismo, yo necesito muy poco para ser feliz. Muy poco dinero, muy pocas cosas materiales. Que la cuestión no es que tú tengas cosas materiales. La cuestión es cómo tú educas a la gente para que tengan lo básico para ser feliz. El problema es cuando le hacen expectativas superiores a las que son capaces y cuando no se siente realizado y como... Es que no tiene nadie a quien echarle la culpa. Es que, aunque viva en una sociedad súper opresiva, no tiene, porque el fracasado es él. Porque desde pequeño lo educan para que triunfe en la vida. ¿Lo entiendes? ¿Qué es el triunfo? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Tener dinero, por ejemplo? ¿O tener más propiedades? ¿O tener más cosas? No, ese es el éxito. Por eso viene la integridad, que es la felicidad. Sí. Enhorabuena a los que han hecho posible el día de la poesía, sí. Pero te he estado escuchando y evidentemente emanas emoción, ¿no? Pero tu propio discurso es como dicotómico, o sea, como la propia vida, o sea, claro. Por un lado te enamoras y por otro lado haces una destrucción de eso mismos. Por un lado amas a Dios, pero por otro reivindicas tu derecho a... Entonces, es complejo, ¿eh? A ver, no creo, sinceramente, de gran contradicción. Es decir, he dicho, yo personalmente, lo que es el mensaje de Cristo, de Jesús, me parece fantástico. Yo soy enamorado de Cristo. Ahora, la utilización de Dios para ostentar el poder, ante eso me pongo. Es decir, bueno, en la Edad Media los obispos tenían ejércitos. Todo. Lo que te quiero comentar, hoy en día el fundamentalismo, bueno, todavía no han acabado con los yihadistas. Es decir, que la gente mate, odie por algo que sienta, por algo con un mensaje de amor, me parece, eso sí que es una perversión. Porque lo primero que te dice un islamista es que el Islam es paz y amor. Si le pregunto a cristiano, te va a decir que es paz y amor. Y casi todas las guerras de la historia de la humanidad han sido guerras de religiones.
es absurdo completamente. A eso es lo que yo me refiero. No me refiero al mensaje de Dios ni al mensaje de historia. No, a eso no me refiero. Yo te digo en general, o sea... Hombre, es que es contradictorio. Es decir, a ver, aunque me hemos criado con la religión, con lo que te he dicho, hay un tema que es ambivalente, que es la ciencia. No sabemos, primero, no sabemos quiénes somos. Lo más importante y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué somos? Para después de la muerte, no qué somos, sino ¿qué somos? ¿Cómo nos vamos a transportar después de la muerte? De ninguna de las maneras. Bueno, la ciencia y el sentido común nos dice que somos energía y vamos a desaparecer. Bueno, pero el ser humano, y hay que respetarlo, hay gente que piensa que puede haber otra vida. Y hay que respetarlo. Y esa esperanza la tenemos. Yo al menos la tengo. Pero digamos que, bueno, en esa duda, depende del estado del ánimo, pues navegamos. Yo como ser humano soy débil, muy, muy débil. Punto. Nosotros tenemos la conciencia de que nunca vamos a morir. Si lo pensamos bien, yo estoy a punto de morirme hace nada. Y yo nunca pensé que me iba a morir. No tenía. A veces tengo un poema. Como si hubiera algo intrínseco ahí, ¿no? Que te... ya. ¿Qué te dice? A ver, ahí. No. Tenemos bebés que tienen que cerrarnos. Venga, pues si va a terminar, nos vamos. No vamos al señor director, no lo vamos a machacar con filosofía. Sí. Venga. Claro. Una pequeña poesía de Nerva. Sí. Pues primero Elena me va a hacer una pregunta nada más. Una pregunta. Me permites, pues como has hablado de debilidad humana, el miedo ante la muerte, estar en la puerta prácticamente del abismo, ¿qué te ha ayudado a superar este dolor extremo, esta soledad extrema? Nunca me sentí solo. Ya te comenté antes que le dije al hematólogo que me estaba muriendo, digo, era agosto, y le dije, en Navidad tengo que estar bien. Todo lo que no es este año es el año que viene. A los 2 meses estaba bien. Para mí, como todos los seres humanos, lo que nos mueve, aparte de que en esas situaciones, afortunadamente yo soy una persona afortunada de eso, hay que estar muy arropado por la familia, porque el cáncer sobre todo es muy psicológico. ¿Qué me mueve? Pues el amor a mi hijo. Es decir, yo nunca me sentí huérfano, porque lo más importante, hay 2 cosas. Es que tú ames, pero lo más... Para mí, lo peor que le puede pasar a una persona no es que te quieran, eso es lo mejor. Que no te quiera nadie es malísimo, perdón. Pero lo peor que te puede pasar a un ser humano es que sea incapaz de amar. Eso sí que es algo dramático. Alguien que no quiera a nadie, que sea capaz de amar, yo pienso que eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y yo me siento afortunado porque tengo personas que me aman y el amor hacia mí es incondicional. Me siento tan querido y tengo personas a las que quiero tanto que me siento una persona querida, ¿no? Nunca me he sentido solo. Siempre, de hecho, he escrito todo lo que se ha leído aquí, lo he escrito estando enfermo, ¿eh? Imagínate. ¿Te ha ayudado seguir adelante porque sabes en el fondo de ti mismo que necesitas dar mucho amor y predicar lo que tú sientes? El poema que tengo aquí es que ¿cómo se escribe? Es que la pregunta que siempre que voy en instituto o en colegio me lo preguntan. Mira, yo no sé ni cómo empezar a escribir. Yo escribo como respiro. Lo que ocurre, que es lo que ha hecho, tú eres poeta. Pero luego está la formación. Cada día, y bueno, Ildefonso lo sabe. 3, 4, 5 horas estoy relacionado, o estoy sentado en una silla, estoy leyendo, o estoy estudiando, o estoy escribiendo, siempre, bueno, él había dicho que había leído no sé cuántos poetas, no. He leído desde la Grecia antigua, los grecolatinos, el Renacimiento, toda la poesía rusa, menos Pushkin, toda entera, he leído prácticamente todos los poetas, he estudiado que todos los poetas rusos, como 15 o 20 norteamericanos, porque voy a Estados Unidos y doy conferencias en universidades norteamericanas, entonces tengo que conocer los poetas norteamericanos, porque quedaría fatal, ¿no?
Y ahora, como no me quería repetir con la enfermedad, pues he hecho intrahistoria. He estudiado toda la obra de 12 poetas americanos, ahora tiene el de 13, la obra, su vida, sus testimonios, y luego como lo vampirizo, me lo traigo a mi terreno y hago un poema. Por ejemplo, tú has leído de Realidad y Deseo. Es la vida y la obra, el libro de Luis Cernuda, desde el primer libro hasta el último. Lo he cogido, lo he vampirizado, me lo he traído a mi lengua, y hay cosas que no son mías, pero me ha venido muy bien esos poemas de amor, de intensidad, de deseo, porque claro, también ya se adentraba en mi edad, la misma edad que tengo yo, como él desea el amor, sentir la pasión, cómo desea la belleza, los jóvenes, en este caso jóvenes, no las jóvenes, sino los jóvenes, cómo pasan delante de él y no lo miran, cómo eres invisible, en fin, esas cosas. Lo que nos pasa a todos, estamos vivos. Bueno, por eso. Ilusión, que es lo más importante. ¿Me permite una preguntita corta? Claro. Hay muchas voces críticas que dicen que vivimos en la era de la estupidez y hay dos grandes cánceres, que es lo políticamente correcto y el buenismo. Nada que ver con la bondad, un estado del alma, ¿no? O sea, el buenismo como moda. ¿Esto en qué puede influir en la poesía? A ver, en todas las dictaduras, en todas, ahorita le decía Elena con Stalin, el primero fue eliminar a los poetas. Los poetas, los buenos poetas, como Akhmatov, bueno, como Malestar, vivieron en las más tremendas miserias, pero fueron siempre dignos. Akhmatov murió en la más miseria, pero la miseria más miseria. Y ella cuando murió, que ni siquiera lo querían enterrar, precisamente, ¿cómo se llama el poeta este? Joseph Brodsky, le dieron el certificado de defunción para que le buscaran un cementerio donde enterrarla. Bueno, y en San Petersburgo, en la catedral, con toda la catedral llena y todo alrededor fuera lleno, le dieron la misa, y ella era la reina, era una poeta que no la conoce casi nadie, esperando a ver dónde la iban a enterrar, porque nadie quería que su lugar donde estaba enterrada fuese un lugar de peregrinación, como lo es. Nadie quería. Y en este caso, por ejemplo, la famosa, yo dije antes que era medio cubano, la famosa revolución se acabó el día que la Biblioteca Nacional, nuestro compatriota, que él se consideraba más español que cubano, Fidel Castro, cogió a todos los... Por eso que lástima que no han leído el de Virgilio Piñera, homosexual, que era muy tímido, fue el único que salió, ni Cabrera Infante, ni todos los, como se diría en Cuba, los come candela. Entonces cogió Fidel y lo reunió como estaba aquí. Y lo primero que hizo así, puso la pistola, hizo la frase esa que siempre se me olvida: con la revolución todo, fuera de la revolución nada. Les dijo a todos: se acabó la historia, ustedes escribéis sobre lo que yo os diga. Y se acabó. Y los poetas, como Virgilio, siempre, aunque estuviesen 20 años sin publicar, aunque viviesen en la más miseria de todas las miserias, él siempre escribió lo que consideró oportuno. Eso es un poeta. En contra de las dictaduras, de lo políticamente correcto. Hoy he leído una entrevista de Antonio Banderas donde decía que hoy el puritanismo es más fuerte que hace un siglo. A ver, la poesía, y lo dicen los filósofos, antes leí dos poemas que eran homenaje, para mí, una de las mayores intelectuales de España del último 100 años, que es María Zambrano. A pesar de filósofa, tiene un decir poético maravilloso. Decía, la poesía, ¿cuál es el valor? Es lo que va delante, lo que va creando la estructura mental de los pueblos. Por eso hay que ser de un solo pueblo. Si veis, el idioma crea
estructura la mente, lo que es la estructura de la persona, la mente, la palabra. Y el poeta, los poetas van por delante, van creando lo que es la intrahistoria de un pueblo, la intrahistoria. Por eso dais cuenta, o no os dais cuenta, que, por ejemplo, decía Virgilio y decía a Lezama en una carta entre ellos, yo estaba en la casa de Lezama hace tiempo, Lezama Lima, aparte de su tumba, y su casa estaba abandonada. Y estaba en la planta baja y encima había inclino incluso, que cuando estuve allí, estuve leyendo, invitado, había hasta sábana, aquello se encogía, era como decía, esto no es de los nuestros. Y entonces una carta entre, que nos llevaban regular, decía, algún día la historia dirá que esos hermanos Castros vivieron en la época, esos pequeños dictadores hermanos Castro vivieron en la época de Virgilio y de Lezama. A los poetas no le hacen caso, pero veis que cuando mueren le hacen una avenida y lo ponen una estatua, como Martí. Y se crea la intrahistoria. ¿Por qué? Porque leen como Unamuno, por ejemplo, en España. Es que estás hablando de poetas que están utilizados por el régimen. Pero Unamuno no. Es decir, luego te utilizan, pero cuando los historiadores realmente buenos, ¿quiénes son los poetas? ¿Cómo sacas? Coge el hilo de la historia de España. Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Unamuno, en este caso Ortega y Gasset. Siempre tienes que recurrir a ellos, si no, no lo sacas. María Zambrano, que está un poco oculta. Siempre saca tú la historia, la intrahistoria de España, el corpus de la historia de España, lo sacas con los intelectuales que han estado abriendo camino en las mentes de las personas y se oponen a cualquier cosa. Es decir, ¿cuál es el valor de un poeta? El valor de un poeta es que no gana dinero en la poesía. Y son libres. ¿Quién me va a decir a mí lo que yo tengo que escribir sin mí? Es decir, yo no como de esto. Es decir, nadie me puede, ¿entiendes? Punto. Ese es el gran valor. Hay que ser honesto, hay que nacer poeta, hay que formarse y hay que ser honesto, hay que ser digno. ¿Le he respondido? Sí. Bueno, nos despedimos. Vale. Bueno, os doy las gracias por la atención y creo que si algún valor tiene la poesía es de unir a las personas y que podamos convivir un buen rato. Yo me despido en poesía cortita de él, que es la homenajeada esta noche, la poesía. Feliz día de la poesía. Quedará la palabra si es un estallido en los sentidos del vértigo, donde es ayer cada 5 minutos. Un alarido de anclas para que la voz poética sea una boya, un significado, una referencia que combata la grosería y la postmentira. Un alborear que sea cantar de amor y esperanza. Eso que sea la poesía, que siga siendo.